España es un país que actualmente supera los 47.4 millones de habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, misma entidad que señala que solo en 2021 creció en un total de 530.401 personas la población extranjera en dicho país, alcanzando un total de 5.4 millones. En ese total, Colombia es la cuarta nación con mayor población migrante en dicho país, con más de 315.000 nacionales viviendo allí. Sin embargo, es importante mencionar que dicha población se divide entre migración regular, irregular, o sea, sin papeles, estudiantes, entre otros. Pero, ¿qué es lo que sucede? Migrantes colombianos y de otras partes del mundo llevaban tiempo presentando serios problemas para regularizar su situación en España, así como, por ejemplo, también habían serias dificultades para la empleabilidad de estudiantes, irónicamente, mientras otros sectores de la economía española carecían de mano de obra. Ahora, mucho de esto cambió luego de que el gobierno aprobara una reforma al reglamento de extranjería, que ya está en vigencia, con el fin de mejorar el modelo migratorio y favorecer la empleabilidad de los migrantes. Acá, 5 claves para entenderlo. El arraigo es actualmente una de las figuras de migración más importantes que tiene España, principalmente porque permite a los extranjeros regularizar su situación en el país y obtener un permiso de residencia temporal. Es por eso que uno de los grandes cambios de esta reforma es la creación de una nueva figura de arraigo por formación que beneficiará principalmente a la población en situación irregular. Ahora, un ciudadano que pueda acreditar una permanencia de al menos 2 años, bien pueda ser irregular en el país, podrá acceder a un permiso de residencia por 12 meses, siempre y cuando se comprometa a iniciar un programa de formación académica en el país. Al terminar su formación, el extranjero podrá solicitar un permiso de residencia y trabajo que podrá ser otorgado hasta por 2 años, para lo que necesita únicamente presentar un contrato laboral que le garantice como pago el salario mínimo. Otro cambio importante tiene que ver con las oportunidades laborales para estudiantes extranjeros que ahora podrán trabajar en instituciones públicas o privadas hasta por 30 horas semanales, a diferencia de antes que solo podían trabajar 20 horas. Dicha autorización permitirá trabajar a los estudiantes como empleados o independientes siempre y cuando la actividad coincida con la formación que están realizando. Además de que con la condición de presentar un contrato de trabajo que cumpla con los requisitos laborales españoles, podrán pasar su situación a residencia y trabajo una vez finalicen sus estudios. Sumado a ello, la reforma de migración anuncia modernizaciones importantes a las otras figuras de arraigo. Una de ellas es precisamente el arraigo laboral, para el cual se reducen a 2 años el tiempo de permanencia que el extranjero debe acreditar para obtener la residencia. Sumado a ello, la reforma de migración anuncia grandes modernizaciones a las otras figuras de arraigo. Una de ellas es precisamente el arraigo laboral, para el cual se reducen a 2 años el tiempo de permanencia que debe acreditar un extranjero para poder obtener la residencia, así como se le empezará a permitir demostrar un tiempo de trabajo regular o irregular no inferior a 6 meses. Otro cambio fue para el arraigo social, para el cual se tienen los 3 años de permanencia continuada que el extranjero debe demostrar, pero se cambian las condiciones del contrato laboral que debe presentar para ello, que deberá tener como pago al menos un salario mínimo, para lo cual se podrán presentar incluso varios contratos de trabajo e incluso podrá ser de menos de 20 horas semanales si el extranjero logra acreditar menores a su cargo. Un último cambio llegó para la reagrupación familiar, donde principalmente se flexibilizaron las condiciones para el arraigo familiar cuando afecte a menores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. Un foco importante de la reforma migratoria tiene que ver con los extranjeros que quieren ir a trabajar a España de forma legal. Para ello, uno de los puntos clave tiene que ver con las contrataciones de origen, que se refiere a los extranjeros que son contratados directamente en sus países para un puesto laboral en España. Frente a ello, el gobierno español se plantea una actualización continua y juiciosa de las necesidades de mano de obra en diferentes sectores de su economía, así como la flexibilización en la contratación en origen para la migración estable, los visados de búsqueda de trabajo y la migración circular. Precisamente este último punto de la migración circular es uno de los más importantes, ya que general y no exclusivamente tiene que ver con el sector del agro, donde muchos trabajadores vienen y se van de España con contratos temporales que responden a los tiempos de cosecha. Ahora podrán tener un permiso de hasta 4 años que los habilita para trabajar hasta 9 meses al año, con la única condición de que tienen que regresar a su país de origen una vez termine la temporada laboral.
Todavía más interesante para los llamados temporeros, una vez se acabe su autorización de 4 años, podrán solicitar una autorización de residencia y trabajo que podrá ser otorgada hasta por 2 años. Finalmente, aparte de las personas que colaboren con la justicia para desmantelar redes criminales organizadas y en temas de seguridad nacional, la reforma migratoria estipula que se podrán entregar permisos temporales de residencia a los extranjeros que denuncien debidamente ante las autoridades de trabajo que llevan laborando al menos 6 meses de forma irregular, es decir, sin papeles. Y una aclaración importante en este tema es que los extranjeros que opten por esta vía podrán obtener una autorización de 1 año de duración para trabajar como empleados o como independientes. Recuerde que si quiere saber más sobre la reforma migratoria en España puede consultar en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.